informarles en relación al caso Envidrio, donde ya la semana pasada detallábamos esas denuncias de trabajo en negro mientras estaban en el seguro de paro, de violencia, de patoterismo por parte de gente de izquierda contra los propios trabajadores, de la explotación en esa empresa compañera que dirige el diputado Daniel Placeres, del MPP. Sí, y el informe no solo tuvo amplia repercusión mediática, sino que además tuvo consecuencias a nivel judiciales, administrativas y consecuencias políticas. Sí, bueno, hablando de consecuencias políticas, increíbles las declaraciones desde Mujica diciendo bueno, que en realidad trabajaban pero no trabajaban. O Lucía Polanqui, que decía, es una empresa privada, acá no tenemos nada que ver. ¿Cuántos millones de dólares pusimos todos los uruguayos en Envidrio? Y por lo menos 13 más o menos aproximadamente. O sea que privada hasta por ahí nomás, ¿no? Hubo que escuchar al Pacha Sánchez también, al PIT-CNT, hoy mismo, ¿no? Marcelo Abdala diciendo que no, que los trabajadores fueron a cuidar la fábrica, que no fueron a trabajar. Bueno, todo eso lo vamos a desmentir ahora, en unos minutos nada más. La verdad que una reacción vergonzosa y patética de todos ellos, ¿no? Claramente fueron presionados para ir a trabajar cuando estaban en el seguro de paro. Tenemos más pruebas de ello, pero antes vamos a hacer una suerte de raconto muy resumido y condensado de las principales evidencias que aportamos en nuestra investigación del miércoles pasado, de los múltiples testimonios, pero también mechando las reacciones, tanto del diputado Daniel Placeres como del expresidente José Mujica, porque todo se sabe. En 2016, el horno de la primera planta dejó de funcionar y como el de la segunda todavía no estaba pronto, se envió a los trabajadores al seguro de paro. Sin embargo, los empleados siguieron trabajando en negro. Iban todos al seguro de paro. ¿Y quién trabajaba en la empresa? Los mismos empleados, en negro. Los mismos empleados, en negro. En Envidrio no se trabaja en negro. ¿Los obligaban a trabajar o los invitaban a trabajar? ¿Cómo era? No, los obligaban a trabajar. No se estaba hablando de trabajo en negro, se estaba hablando supuestamente voluntariado. Supuestamente voluntariado. Si no iba, estaba suspendido. Si no iba, estaba suspendido. Necesitamos fuertemente el apoyo de ustedes y tenemos que definir más que nada los compañeros que van a empezar a trabajar acá, ¿verdad? Pero pensamos que los que van a entrar, los que van a definir ahí ese equipo, decir, bueno, estamos todos en esto. Ahora si esos compañeros te dicen, no, no podemos venir porque estamos en otra cosa, estamos en otro. Porque me parece que lo que queremos rescatar acá, votar el compromiso, que a cualquiera que se llame de los 89, no nos plantee esa situación, ¿me explico? Al trabajar en negro, en ningún momento de mi boca sale nada de eso y mucho menos. Vamos a ir pasando la lista. Félix Russo. Sí. Gabriel Trinidad. Sí. Juan Lescano. Diego Placeres. Sí. Matías de los Santos. Matías, a trabajar en negro, ¿Qué pasa que si vos estás trabajando y vienen de seguro, perdemos la seguridad? Si llega a Diego decide el Ministerio de Trabajo. Venimos todos corriendo. Nicolás Rodríguez. Si implica trabajar en negro, no. No, en negro, eso la forma del pago todavía eso se va, la dirección lo va a definir en los próximos. Sí, pero si están en el seguro no puede venir a trabajar. Bueno, pero eso no puede venir. Entonces no. No se debe, pero se puede. Ellos están con un tope de 30.000 pesos, por ejemplo. Si en el seguro me pagan 25.000 pesos, vos laburando todo el mes vas a cobrar lo que reste a llegar a 30.000 pesos. Ese tiempo que estaban en seguro de paro iban a la fábrica, pero para intentar arreglar la fábrica, remendarla, sacar, deshacer el horno, juntar el otro. Y claro que trabajaban, pero no trabajaban haciendo botellas para vender. Y claro que trabajaban, pero no trabajaban haciendo botellas para vender. Incluso Nicolás Rodríguez llegó a reprocharle a su propio padre, Julio Rodríguez, directivo de Envidrio, que a los trabajadores que cumplían tareas en negro se les pagara antes que a otros. Se le va a pagar a la gente que vino a ver para lo del decorado y eso y nada más, si no vino más plata. Y bueno, sí, pero como te digo siempre, a mí me deben plata de antes y a mí no me han pagado nada. Y gente que está haciendo labura en negro le pagan y tienen plata para la fiesta. ¿Le quiere pagar a la gente en negro? Está bien, pagarle, pero a mí que yo la laburé y me deben plata, me la tienen que pagar. No tapé el sol con un dedo.
Yo no estoy tapando nada, te estoy diciendo de dónde salió esa plata. Pero yo hace 1 año y medio que estoy esperando que me paguen las cosas. Pero no entra plata vos. Sí, no entra para pagarme a mí, para lo que laburamos, pero para pagarle a la gente que está laburando en negro, sí. Mi familiar está en el seguro de paro, pero tiene que ir a trabajar. Cobra como que está en el seguro de paro, pero por fuera cobra lo que le falta. Según Nicolás, quienes promovieron la propuesta de burlar el seguro de paro fueron los directores de Envidrio, con el diputado del MPP, Daniel Placeres, a la cabeza. Gente que fue sindical en la cristalería del Uruguay está en el lugar opuesto. Están de represores. Abusando del poco trabajo que hay y obligando al obrero a someterse a lo más bajo. Placeres es el que está ahí moviendo los hilos de los títeres. Esta empresa, la cooperativa Trucha, tiene como cabecilla y no figura en los papeles, en nada, porque es diputado del MPP, Daniel Placeres. Él es el que maneja Envidrio. Él es el que maneja Envidrio. Después, cuando ya no alcanzó más la plata del NFO para pagarnos, tuvieron que viajar a Venezuela, trajeron $1,5 millones de costado. No sé cómo hicieron por la inclusión financiera, sino que digan de dónde sacaron ese dinero, qué préstamos tuvieron. Si me quieren contradecir o decir que no le entraron de Venezuela, que fue lo que nos informaron ellos a través de una asamblea. Todos los dineros que circularon hacia Envidrio fueron todos bajo la normativa del Banco Central. Hacia Envidrio, no hacia Daniel Placer, hacia Envidrio. Yo creo que ese gesto de ese empleado de Envidrio es muy significativo, ¿no? Porque la verdad es lo que los uruguayos sentimos que estuvieron haciendo con nuestros aportes, con la legislación, con los principios de la izquierda también, ¿no? Con los valores sindicales de los compañeros. Es más que contundente lo que vimos ahí, muy comprimido, ¿no? El propio Placeres diciendo, che, tenemos que estar todos de acuerdo acá, era su voz en la asamblea, está grabado, Daniel Placeres. Por otra parte, cuando decían, bueno, cuando vino el Ministerio de Trabajo salimos todos corriendo, reconocían. ¿Y por qué salieron todos corriendo cuando vino el Ministerio de Trabajo? ¿Por qué salí corriendo? Y vamos a la misma. Luego, en la misma asamblea, cuando uno de ellos decía, bueno, cobrar durante el seguro de paro no se debe, pero se puede, escuchábamos decir, ¿ah? Y bueno, no solo los 3 trabajadores con los que hablaste vos, 3 trabajadores que lo dijeron, ¿no? A ver, estábamos en seguro de paro, nos hacían laburar, sino que además, 2 años antes, en el informe que habíamos hecho, la esposa de otro trabajador nos había dicho lo mismo, y la vieron. ¿Ah? Lo hacían trabajar estando en el seguro de paro. Escuchaban los argumentos o las falsedades, ¿no? En este caso del diputado Daniel Placeres, que en Canal 2, en el programa Desayunos Informales, dijo que es un disparate decir que trabajan en negro cuando la fábrica no produce. Y prestemos atención a ese argumento, ¿no? Sí, y por su parte, José Mujica, en una conferencia de prensa que dio en Melo, dijo, durante todo ese tiempo que estuvieron en seguro de paro, iban a ayudar a remendar la fábrica para poder seguir, deshacer el horno y armar el otro. Claro que trabajaban, pero no trabajaban haciendo botellas para vender. Acá ya hay un reconocimiento. Mujica dice, claro que trabajaban, no haciendo botellas. A ver, yo le digo a usted, lo mandan al seguro de paro en la empresa donde labura y lo llama y dice, che, ¿usted va al laburo a preparar lo que sea, a hacer mantenimiento, a limpiar, a cuidar? Si estás en el seguro de paro, te quedas en tu casa. Claro. Entonces, el hecho de que hayan estado produciendo botellas o no produciendo botellas es irrelevante. Fueron a laburar estando en seguro de paro mientras el Estado, todos nosotros, le estamos pagando ese seguro. Y laburaban para la empresa, que hacía terrible negocio, ilegal, claramente. Pero independientemente de eso, tenemos malas noticias. ¿Por qué? Porque no fueron a remendar la fábrica, esos trabajadores, no fueron a cuidar solamente, como hoy dijo, por ejemplo, Abdala, dirigente del PIT-CNT. Hubo trabajadores que fueron a trabajar en la manufactura de botellas para Envidrio, estando en el seguro de paro. Bueno, vamos a explicarlo bien. Lo que ocurrió fue que antes de enviar a los seguros, al seguro de paro a los trabajadores en septiembre de 2016, cuando pararon el horno, porque ya no daba más, Envidrio hizo una fabricación de envases, de botellas, de más, se estoqueó de botellas
que iban a necesitarse vender para futuras entregas para un cliente importante que ellos ya tenían. Bien, eso es lógico, se va a parar la fábrica, el horno se apaga, bueno, apurate ahora a fabricar más botellas. Estuqueó entonces miles de botellas para esta empresa grande que iba a necesitarlas. Esa empresa hacía el negocio con Cristal PET, que es la vieja cristalería del Uruguay, que con los años se transformó en Cristal PET. ¿Por qué? Porque esa Cristal PET tiene espalda financiera para comprarle esas botellas cuando las hacían los trabajadores, porque la empresa que al final recibía la mercadería pagaba 3, 4 meses, una operativa habitual a veces en el comercio, ¿no? Pagaba más tarde y bueno, y Cristal PET pretendía tratar de sacar una ganancia también, obviamente, que es legítimo con esa intermediación. Queda claro entonces que se habían estoqueado, como decís, que habían producido muchas botellas antes de apagar el horno y todo esto se hizo, ¿no? Porque recordemos, ¿no? Se hizo y a Envidrio se le compraron botellas cuando los trabajadores estaban en seguro de paro. ¿Cómo fue posible eso? A ver, las botellas se hicieron, se fabricaron. Posteriormente, cuando la empresa que las necesitaba, las iba necesitando, las iba reclamando, las iba pidiendo. Así, esa empresa compró botellas de cerveza que ya habían sido pagadas por Cristal PET al Envidrio, pero la otra empresa la pagaba después, ¿tá? Le pagaba después a Cristal PET. Pero también esta empresa compraba envases de una línea de refrescos, porque esta empresa, además de fabricar y embotellar cervezas, embotella refrescos, que no fabrica pero que los embotella. Sí. ¿Tá? Pero hay una diferencia entre una botella de cerveza y una botella de refrescos, de vidrio. La botella de cerveza lleva una etiqueta que se le pega cuando se hace el envasado, el embotellado, digamos, se pone el producto. Claro. Pero la botella de refresco de litro y cuarto que fabricaban no lleva una etiqueta pegada. Lleva una cosa que se llama decorado. Es una impresión del logo, de la marca y de toda la información que trae la botella para el consumidor. ¿Y ese decorado de los envases, quién lo hace? El decorado lo hace el mismo fabricante de la botella, es decir, Envidrio. Pero no lo hace en el momento que fabricó la botella, antes de parar el horno, sino que lo hace mucho tiempo después, cuando el comprador le va y le reclama, le manda una orden de compra de determinados refrescos. Y esa es la tarea que estuvieron haciendo mientras los trabajadores estaban formalmente en el seguro de paro. Sí. ¿Qué pasa? Además, hay un secreto también. Esa marca de refrescos tiene distintas variantes. Tiene cola, naranja, pomelo y sus variantes light. Entonces, pero la botella es la misma, con distinto decorado. Entonces, si se fabricó, por ejemplo, 1 millón de botellas o cientos de miles de botellas para esa línea de refrescos, pero que iban a ser para diferentes variantes, Envidrio no lo iba a saber hasta que le llamaran y le dijeran, mirá, necesito tantas de cola light, tantas de pomelo y así sucesivamente. Y eso es lo que fue ocurriendo durante el periodo en que estaban en el seguro de paro. Y eso se iba demandando y haciendo el trabajo del decorado y la impresión de cada variable de refresco durante el seguro de paro, cuando los trabajadores estaban en seguro de paro. Bueno, vos hablaste de hecho con jerarcas de Cristal PET, ¿no? Que te confirmaron esto. Primero de la fábrica que encargaba los envases y que finalmente los compraba, me lo confirmaron y también me lo confirmaron de Cristal PET, su gerente general, Álvaro Queijo, que sí, es cierto, se habían comprado las botellas antes de que parara el horno, se habían pagado y que después, a medida que se fue requiriendo y demandando y salían las órdenes de compra y se encargaba el decorado según la necesidad de la embotelladora, se iban haciendo esos trabajos y se iban pagando. Y miren cómo todo cierra, porque dentro de toda la información y los testimonios, compartíamos recién un audio. ¿Se acuerdan el hijo que hablaba con el padre? Que el padre es directivo de Envidrio, el hijo trabajador de la misma empresa. Estamos hablando de Nicolás Rodríguez y su padre Julio Rodríguez. Y Nicolás le reprochaba que se le pagara a otros trabajadores, empleados que trabajaban en negro, y así lo decía, ¿no? Cuando a él y a otros se les debía una cantidad de plata de hace mucho tiempo. Bueno, en ese audio, que es de noviembre del año pasado, el padre le explicaba que había entrado dinero de cristalerías y que se les iba a pagar a los que estuvieron trabajando en el decorado, ¿no?
Bueno, vamos a escuchar apenas 13 segundos de ese audio para repasar, en que Julio le dice a Nicolás que había llegado dinero de cristalerías para pagar el decorado. Eso se paga porque cristalería... Digo, a ver, no me importa. Hay gente que está laburando en negro y le están pagando, papá, no sea malo. No tapé el sol con un dedo. Yo no estoy tapando nada, te estoy diciendo de dónde salió esa plata. Ahí decía que Cristalerías pidió que se pagara, ¿no? Sí. ¿Eso es lo que escuché? Sí, yo hablé con el gerente de Cristalerías, Álvaro Queijo, y me decía, no, nosotros pagamos el decorado cuando hubo que pagarlo. Nosotros no le dijimos a Envidrio que le pagara a los trabajadores en negro. Nosotros partimos de la base que el trabajo se hizo en regla. Claro. Nosotros no estamos fiscalizando cómo se anda haciendo el trabajo. Lo encargamos y lo compramos. Bueno, o sea que tenemos el decorado que se hizo de esas botellas, que se habían sobreestoqueado cuando el horno estaba prendido todavía, pero luego, durante el seguro de paro, todo ese laburo para que, bueno, para abastecer con estos envases a la embotelladora que lo precisaba. Y luego esos envases, y como vamos a ver a continuación en un documento gráfico, fueron cargados en camiones para ser llevados a la embotelladora. Aquí podemos ver una imagen posteada en Facebook que fue posteada el 14 de octubre de 2017 por un trabajador de Envidrio con algunos comentarios de los compañeros. Le dice carnero, jajaja, el otro se ríe, el otro le dice mamadera. Esas son camiones que cargaron botellas en Envidrio. Claro, pero el carnero da cuenta de que eran conscientes de que estaban haciendo algo irregular. Obvio. Por eso le decía, ¿no? Ahora, además, para toda esta tarea, y es importante, porque ahora capaz que salen, bueno, el decorado, ¿cuánta gente se precisaba para hacer este decorado mientras estaban en el seguro de paro, ¿no? Estamos hablando de mucho más que enmendar la fábrica o dar una mano en el mantenimiento, como decían por ahí. Sí, bueno, son varios trabajadores porque para decorarla la botella se pone en una cinta. Hay un trabajador que lo hace, pasa por un maquinista que es el que hace la impresión de la botella, luego pasa por un revisador que se fija que esté bien, si no hay algo que arreglar, luego eso pasa a un horno que se llama Archa, que ese no se rompió. ¿Cómo se llama? Archa. Por las dudas. Sí, está. ¿Y? No comimos tantos gestos por ahí que capaz que alguno asociaba un gesto con el nombre del horno. Bueno. Luego eso necesita un foguista, ese horno no se rompió, no es el horno. O sea, toda esa gente tuvo que estar laburando necesariamente mientras estaban en el seguro de paro para poder hacer esta tarea de decorado de las botellas. Hay un encargado de control de calidad, 2 personas en el acarreo de los envases cuando se sacan de ahí, en el carro elevador puede haber 1 o 2 personas más, hay que agregar a eso encargados, un portero. O sea, más o menos ¿cuántas personas? Y por lo bajo, una decena de personas en un turno de esos. Una decena de personas podía haber en la planta y podía haber más también. Mirá de lo que se va enterando uno, porque todo se sabe, ¿vio? Así que no me salgan a decir que iban solo a cuidar la fábrica, como hoy y ahora está saliendo en todos los portales Marcelo Abdala declarándolo, ¿no? O como dijo Mujica, que iban solo a enmendar la planta, ¿no? Iban a laburar, trabajo comercial, producir para vender, porque aparte vendieron y facturaron en ese periodo. Hicieron dinero con ese decorado porque el decorado se paga aparte del precio de la botella. Bueno, además hay que recomendarle a Mujica que escuche a algunos especialistas, porque él decía, bueno, a trabajar pero no trabajar. Bueno, no importa, ¿no? Aunque eso ha sido a remendar, como dice él, o a cuidar, como dice Abdala, eso es trabajo. Y es trabajo y se tiene que pagar y no se puede hacer mientras estás en el seguro de paro. Sí, yo consulté a un especialista en derecho laboral muy conocido, que es Eduardo Amelio, quien aseguró que ir a cuidar o ir a hacer mantenimiento legalmente es trabajo y no hay distinción desde el punto de vista legal entre un trabajo productivo y un trabajo no productivo. No hay distinción entre ser sereno y fabricar una botella. Legalmente no hay distinción en ese sentido. Tampoco habría distinción entre empresas y cooperativas, que es otro argumento. Entonces, que bueno, es una cooperativa y entonces acá todos somos dueños, todos somos socios y podemos ir igual y de onda. No, mingas así, ¿no? Y aclaremos que las sanciones del BPS, en caso de constatar el hecho de estar en seguro de paro e ir a cumplir tareas, igual caben sea una empresa o sea una cooperativa. Sí, igual está claro que Envidrio es una sociedad anónima, Evigol Sociedad Anónima, y que el mando es de un grupo de directivos
que se imponen a los trabajadores, como surgió de los testimonios claramente que presentamos la semana pasada. Que se imponen, que los presionan, que los amenazan, incluso. Bueno, y la frutilla de la torta es lo que ocurrió hoy en la tarde en el PIT-CNT. Seguramente se enteraron, bueno, viendo Telenoche, los distintos portales, como podemos ver a continuación, dan cuenta de esa resolución donde la conclusión de la central sindical es que este es un caso cerrado. Sí. El PIT-CNT dice que los trabajadores de Envidrio no trabajaron, cuidaron la planta. O sea, todo lo contrario a lo que estamos demostrando acá, ¿no? Sí, y lo llamativo es que el viernes el PIT-CNT había emitido un comunicado en que anunciaba que convocaría a los trabajadores organizados sindicalmente en el Envidrio para interiorizarse sobre lo que ocurría en la fábrica. Y bueno, hoy fueron, efectivamente, ¿no? Fueron varios directivos. Directivos de Envidrio. Ahí sí estaba presente primero el presidente, que hoy figura como número 1 de Envidrio, que es Daniel García, pero cuando fueron a hacer las notas en rueda de prensa, se veía a Ronald Rojas y José Fuentes, que es otro de los activos. Este es Ronald Rojas y el pelado de lentes es José Fuentes. Ajá. O sea, frente a esta denuncia de explotación, de violaciones de la legalidad, lo que hicieron fue convocar a esos acusados. Eso fue lo que hizo el PIT-CNT y ceñirse a lo que ellos decían. ¿Vos qué querés decir? ¿Que los que fueron consultados por el PIT-CNT para definir si estaba laburando o no laburando eran parte interesada? Eran la parte interesada. Esto es asumir una actitud de complicidad. Eran los que cortaban el bacalao. Claro. Sí. Yo quiero saber si pasa en otra situación, una gran empresa que se atrasa con los salarios, a ver si convocan a los trabajadores o a la patronal. Bueno, y aparte hay otro asunto. A ver, porque acá estamos discutiendo si es laburo negro, si no, el seguro de paro. Es horrible lo que hicieron. Pero hay algo que yo no sé, pero pasó desapercibido o quizás no les convenía entrar. Pero más allá de la discusión jurídica o legal, hay un tema moral, hay un tema ético, ¿no? ¿Cómo puede ser que Daniel Placeres, al frente de esa empresa, haya agarrado las piñas a trabajadores que osaban cuestionar medidas que les querían imponer desde arriba? O que fueron a la casa de uno de ellos, como nos lo contó, a pesetearlo? ¿Por qué? Porque quería formar un sindicato. ¿Ah? Entonces digo, ¿dónde está la condena moral? ¿Dónde está una izquierda que se precie de tal y que salga el PIT-CNT primero, pero también Mujica, Placeres, Abdala, el Pacha Sánchez, todos ellos que se llenan la boca hablando de los trabajadores, de los compañeros? ¿Cómo nos salen a condenar estos actos de patoterismo de la peor patronal que tiene abajo de la pata a los trabajadores de la empresa? No escuchamos ni una palabra de eso. ¿Qué argumento tienen para desmentir esas acusaciones? Que no las hace una o dos, sino hace un cúmulo de trabajadores de Envidrio. Para terminar con respecto a las consecuencias de la investigación, recordemos que la Fiscalía de Crimen Organizado hoy presentó una ampliación de esta investigación sobre Envidrio para incluir lo denunciado en Santo y Seña, donde Placeres además deberá declarar como indagado. Y para terminar, en cuanto a lo administrativo, porque también se abrieron investigaciones. Claro, tiramos esta bomba y el BPS dice, Murro dice, yo tengo que investigar acá, no tengo más remedio de investigar. El Ministerio de Trabajo también lo tiene que hacer. Decidieron hacerlo y de hecho esta mañana ya le llegaron intimaciones del BPS a los denunciantes, a los que habían hablado con nosotros el miércoles pasado. Sí, para que fueran a ratificar sus denuncias. Y el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, advirtió que si se comprueba que trabajaron en negro estando en seguro de paro, los empleados que hicieron eso deberán devolver el dinero cobrado al BPS y la empresa va a recibir una multa. Esto lo pude confirmar con el BPS, que esa es la regulación, esa es la normativa. O sea que lo que cobraron del seguro de paro, si se demuestra que fueron a laburar, tienen que devolver esa plata. Sí, es mucha plata. Lo tienen que devolver, se les va a descontar de futuras asignaciones de cobros que en el futuro el BPS les deba a ellos. O sea que se castigaría a los trabajadores que fueron presionados para trabajar estando en el seguro de paro, ¿no? Sí, cuando hablaba con Amelio, este especialista en derecho laboral, él me explicaba que lo único que puede hacer este trabajador que denuncia estos tres trabajadores es presentar una nota explicando que fueron presionados a trabajar porque así se daba la situación, y eso no va a evitar que le descuenten. Que el BPS no lo va a evitar, pero puede cargar
puede complicar las cosas a la empresa. Porque a la empresa se la multa, eso Sí, seguro, a la ¿no? empresa se la va a multar si se verifica. Ahora, esto. lo que alguno puede deducir es qué trabajador entonces va a ir a decir al BPS, sí, yo sabes qué, laburaba en negro estando en seguro de paro, y después me está diciendo que me vas a descontar esa plata, te la voy a tener que pagar. Bueno, y ese argumento, de hecho, según información que nos llegó, el viernes en la interna de la fábrica fue utilizado. El viernes pasado hubo... ¿En Envidrio? En Envidrio. Hubo una reunión de los trabajadores, una asamblea de los trabajadores, y allí Daniel Placeres estuvo presente, según fuentes, no va a estar. que nos informaron. A Daniel Placeres le dicen el pica, y eso se los digo para que vean lo que viene a continuación en la siguiente imagen. Es una captura. Que es una captura de un chat, de una conversación. Ajá. Bueno, lo que se ve allí es lo que cuenta la esposa de un trabajador, ¿verdad? Sí, dice, hola, no es molestia, porque le había preguntado si la molestaba. Por lo que me dijo fulano, justo hace un ratito hablamos de eso, me dijo que el pica, Placeres, les dijo en la asamblea que si se enteran que trabajaron en negro les van a descontar todos los que le pagaron y que él va a hacer todo lo posible por pagarles todo lo que les debe. Lo que demuestra además que es el que manda en la empresa también. También. O sea que es clara la jugada. Lo que está diciendo Placeres es, che, mirá que ustedes abren la boca y denuncian, lo van a tener que pagar de su bolsillo. Claro. Se encargó de decírselos en la asamblea. Bueno, ¿no? y la misma persona además respalda la denuncia que hicieron estos trabajadores, lo podemos ver, dice, está muy bien lo que ustedes hicieron, porque la situación en la fábrica era insostenible, todo era demasiado, aparte que juegan con el trabajo de las personas y ahora con amenazas y promesas. Y justamente en esa asamblea se votó una resolución en la que se negó el trabajo en negro, ¿no? Como habíamos visto. Se deslindó responsabilidad de Daniel Placeres, se comunicó que se iba a hacer una denuncia penal incluso por difamación contra los trabajadores que estuvieron denunciando lo que pasaba allí, ¿no? ¿Y quién redactó esa resolución de Envidrio? Bueno, según fuentes que nosotros consultamos, un par de fuentes nos dijeron que el que estuvo en la redacción de esa declaración fue... Placeres. El pica. El pica Placeres. Bueno, pero aquí vemos una muestra también del chat, del siguiente chat, de la siguiente captura, en que se muestra eso. Hola, acabo de hablar con uno de la fábrica que viene a comprar donde yo trabajo y me dijo que la carta la escribió Placeres junto con la directiva y que hicieron una votación para hacerles la denuncia. La denuncia penal que Envidrio le hace por difamación a estos 3 trabajadores. Bueno, para terminar, en el plano político, la consecuencia más importante es que el diputado nacionalista Rodrigo Gongui decidió impulsar la creación de una comisión investigadora en el Parlamento. Claro, porque Gongui lo que dice es que si se confirman estas denuncias, Placeres podría perder el cargo de legislador que tiene, a estar por algunos artículos de la Constitución de la República, como vimos la semana pasada, por actuar en beneficio de una empresa de la cual es claramente el mandamás, aunque no figure formalmente en ella. Bueno, yo quiero ver cómo levantan esto, ¿no?, en las próximas horas. Cómo lo levantan los medios y cómo levantan este muerto los que están vinculados a Envidrio.